Nuestra vida. Es una etapa en donde todo está floreciendo, todo está verde, todo es, no sé si a ustedes les pase, pero a mí el sol, la luz, el calor, me encanta. Bueno, pues esta etapa es esa primera etapa, es ese primer florecimiento, esa etapa donde nos surgen ganas de no sé dónde, queremos comernos al mundo. Es nuestra primera etapa que tenemos como mujeres, la primavera. Viene una segunda etapa que es el verano. Es una etapa de 25 a 45 años. Es una etapa donde somos productivas, donde empezamos a formar nuestros propios hogares, donde viene la tarea de nuestros hijos. Son los días más largos y las noches más cortas. Esto a veces queremos que sea al revés, ¿no? Cuando empezamos a amamantar, cuando empezamos a tener bebés, es un cansancio también para nosotras en esta etapa de verano. Pero gracias a Dios, es donde podemos afianzar esos lazos de amor, esos lazos de conectarte con la familia que Dios te ha permitido tener. La siguiente etapa es el otoño. El otoño va desde los 45 a los 65 años de edad. En esta etapa, pues el sol empieza a mermar. Las hojas de los árboles empiezan a caer. ¿Y sabes para qué se empiezan a caer? Para preservar el tronco. Ese tronco que será usado para la primavera, para poder dar fruto cuando se llegue la primavera. Esa intención de que las hojas se caigan es precisamente eso, para preservar esos troncos. Un favor, les voy a pedir que si pueden cerrar todas sus micros porque se oye un poco de interferencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos recorridas 3 etapas. La primavera, que va ahora ya de los 10 a los 25, el verano de los 25 a los 45, nuestra etapa de productividad y también de cansancio, nuestra etapa que estamos ahorita desglosando, que es la etapa del otoño de los 45 a los 65, y decía yo que esa etapa es cuando se empiezan a caer las hojas para preservar ese tronco y poderlo preparar para cuando se llegue la primavera. Prepararlo para cuando se llegue esa estación. Es el momento cuando nosotros debemos aprender de nuestro pasado. Quizá en esta etapa tú decidas ya no cargar con algunas maletas que traes encima. Correr o ligera, preservar tu propia esencia. Esta etapa tienes que tener un futuro con sabiduría y tienes que tener ya la convicción qué es lo que quieres y qué es lo que tienes. Es una etapa donde el sol, ustedes saben que el sol define las estaciones. El sol, nuestro sol, es el sol de justicia. Es a quien debemos mirar para que defina esas estaciones que tenemos. Aquí en esta etapa es donde puedes reinventarte. Es donde llega ese síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, que empiezas a experimentar tantas situaciones en casa con tus hijos que empiezan a formar su propia familia y que tienen que irse. Esa etapa donde tienes que reinventarte totalmente, donde tienes que prepararte para que quizá las cosas que no pudiste hacer puedas hacerla hoy. Esta etapa es una etapa maravillosa. Yo creo que es en la etapa en donde estamos ahorita las que estamos aquí conectadas. Estamos en nuestra etapa del otoño, en donde tenemos que reinventarnos, donde tenemos que prepararnos para esa llegada de ese nido vacío y poner nuestros ojos en ese sol que es el que rige y el que cambia esas estaciones. Nuestro sol de justicia, a quien debemos de ver cada día. Después de los 65 hasta que Dios te llame a su presencia, viene el invierno. El invierno hay nieve, se empiezan a llenar las montañas, los copos de los árboles de color blanco. Es la etapa cuando tus canas se deben de llevar con toda honra y con toda satisfacción por lo que has vivido. ¿En qué etapa te encuentras tú? En la etapa en que tú estés, sé feliz. No quieras vivir otra etapa que no te corresponde.
Nuestra clase del día de hoy se llama El justo florecerá como la palmera. Tú y yo somos justas, porque somos justificados por su sangre preciosa. El Señor es el que nos da esa justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestra lección. El objetivo es reconocer la importancia de vivir en la presencia de Dios y de congregarnos para tener una vida floreciente y fructífera, y sobre todo testificarlo. Ese es el objetivo de esta lección, que reconozcas esa importancia de vivir dentro de lo que Dios te ha permitido ya pasar. ¿Ya pasaste tu primavera? ¿Ya pasaste tu verano? ¿Estás en el otoño? Vívelo, vívelo floreciendo y sé fructífera delante de Dios y testifícalo. Que todas esas enseñanzas que tú ya viviste puedas decirlas, puedas compartirlas. Y esa guianza que va a cambiar cada etapa de tu vida, ese es el Dios de justicia en tu vida. Bueno, hace algunos años, algunos arqueólogos que trabajaban en el área de Masada, en el desierto de Judea, encontraron muchas semillas de dátiles con antigüedad de más de 2000 años. Las semillas fueron entregadas a un instituto árabe de Israel. Este instituto es el que estudiaba todo lo árido o lo desechado. Estudia las llanuras, los desiertos, la tierra desolada o seca, donde una bióloga que se llama Elaine Soloway logró germinar una de estas semillas. Imagínate, ya tenía más de 2000 años de antigüedad este fruto. A esta bióloga pudo obtener una palmera viva que le pusieron el nombre de Matusalén. Es el único espécimen de la palma datilera de Judea que florecía en los tiempos del Señor Jesús. Desde los tiempos del Señor Jesús, ahora pudo venir a dar nuevamente ese fruto. Volvió a ser esa tierra fructífera. Hoy vamos a hablar de la palmera. Hoy vamos a hablar de esa grandeza, de esa plenitud que tiene esa palmera. La palabra de Dios es maravillosa y trascenderá en nuestras vidas y a nuestras generaciones. Esto es lo mejor, yo creo que nos puede suceder, que no solamente nos dé a nosotros, sino que traspase a nuestras generaciones. Pero tenemos que meditar, la tenemos que creer, la tenemos que vivir y sobre todo la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Fuimos llamadas a florecer y a fructificar aún en la vejez en su presencia. Quizá tú digas, es que ya estoy grande, ¿cómo voy a aprender? Mis hijos ya se fueron de casa, ya son unos adultos. Siempre hay una palabra para enseñar a tus hijos. Darles ánimo, fortalecerlos en el Señor, en sus luchas que tienen en su hogar, en todo lo que ellos se enfrentan fuera del hogar, en esa comodidad que tú un día preparaste, que un día formaste para que no les faltara alimento, para que no les faltara ningún sustento, donde ibas a la escuela por ellos, donde estabas presente en las tareas, en cada actividad que hacían. Bueno, pues es tiempo de que ahora tu tarea sea bendecirlos y levantarlos fuera de casa, para que cuando ellos presenten esas luchas donde tú no los ves, el Señor tenga misericordia y los tenga con bien. Y quizá puedas recibir un testimonio que diga, mamá, no sé por qué, pero me pasó esto, ¿no? No sé si algunas lo hemos experimentado, de decir, es que yo estuve orando por ti. Y no es por tu oración, es por lo que Dios ha hecho. La oración de una madre puede muchísimo y ahora es tu tarea. A pesar de que ya estén grandes, a pesar de que ya no estén ahí, es tu tarea seguir hablando de la palabra de Dios para que cada uno de nuestros hijos pueda ser bendecido, pueda ser llevado hacia esta gran enseñanza. Salmo
92, 12 al 15, vamos a leer lo que dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tú tienes que ser como esta palmera, estar vigorosa y verde, estés donde estés. Estés entrando a la estación que te leía al principio, tú debes de pararte como ese gran roble que no se cae, aunque vengan grandes tempestades. Así es esa palmera, así debe de ser tu vida. Bueno, como punto número 1, vamos a ver. Renueva tu deseo de vivir en su presencia. Te lo repito. Renueva tu deseo de vivir en su presencia. Si has perdido tu primer amor, si te has debilitado espiritualmente por la multitud de problemas, de distracciones que vivimos en los últimos meses, o quizá en los últimos años, o quizá en la pandemia que no nos había tocado vivir, y se debilitaron tus fuerzas, tu ánimo, se han agotado esas ganas de poder levantarte y poder tener nuevamente ese primer amor. Retoma hoy tu relación con el Padre y con el Señor Jesucristo. Acepta su llamado y regresa a Él. Es maravilloso que Dios nos diga esto porque es una nueva oportunidad. Donde tú pienses que todo acabó, donde tú pienses que ya no hay más que hacer, ahí está el Señor diciéndote, vuelve a mí y vuelve a retomar esa relación que teníamos. En el libro de Juan, capítulo 6, 37 al 39, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos un Padre maravilloso y un Salvador misericordioso y perdonador sobre todo, cuyo deseo es que vivamos bajo sus alas, bajo su amparo, en su corazón, en el secreto de Dios. Ahí en lo más íntimo de la presencia de Dios, ahí estás tú. Y a veces te sientes nada. A veces tu ánimo no tiene deseos ni siquiera de orar, menos de alabar, menos de ponerte a adorar al Señor. No tenemos quizá ánimos de nada. Pero fíjate nada más qué grande, estás bajo su amparo, estás bajo su corazón, estás en lo secreto, en lo más íntimo que Dios te tiene. Recuerda los momentos maravillosos de paz, de gozo, de felicidad que experimentaste cuando fuiste salvo y cuando caminaste de su mano. Nada se compara a vivir alabándolo y adorándolo las 24 horas que cada día tiene. El Señor quiere poner un cántico nuevo en cada una de nosotras. Yo no sé si has experimentado esto, si has intentado orar y oras en lenguas y Dios pone un cántico que no entiendes. Dios ama esos momentos que tú le das. A nosotros en una ocasión estábamos en un momento de adorar y alabar al Señor y empezamos a orar en distintas lenguas y alabar cantos que no sabíamos qué eran, pero empezamos a escuchar como si fuera un coro de ángeles. No sé si lo recuerdan, mami, que empezamos a orar y se escuchaba algo maravilloso donde no queríamos salir de ese momento. Es maravilloso. Recuerda cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Recuerda qué entusiasmo, qué te hizo decir, sí, Señor, te acepto en mi corazón.
Te acepto como mi Señor y Salvador. Ese corazón, esas ganas que latía fuertemente, yo no sé si has sentido ese fuego dentro de ti que inunda todo tu ser cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo. Créanme que es un momento tan maravilloso, es un momento único donde no quieres que el tiempo siga corriendo. Vuélvelo a experimentar, vuelve a pedir esa presencia del Señor, ese Espíritu Santo que entre dentro de ti y te dé ese anhelo por seguir al Señor nuevamente. En el Salmo 84, el versículo 1 y 2 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No cantas algo que no escucha, no cantas porque así te lo enseñaron. Tu alma dice que lo anhela, tu alma dice que eso es algo ardiente dentro de ti. Corramos a su encuentro, nos está esperando el Señor. Es maravilloso que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, podemos tener ese encuentro nuevamente con nuestro Señor que nos está esperando. Si tienes algo que arrepentirte, pídele perdón, pídele al Espíritu Santo que lo traiga a tu memoria y hazlo, como lo dice en Juan 14:23. Hazlo, renueva tu ánimo, renueva esa esperanza que tienes dentro del Señor. La pandemia dejó grandes pérdidas, grandes ausencias, grandes lecciones, pero también yo platico y digo, si la pandemia no te enseñó a depender de Dios en su totalidad, no sé qué hizo, no sé qué trató contigo, pero esto que acabamos de vivir fue una experiencia muy fuerte, donde no te debes soltar para nada de la presencia del Señor y agradecer. Cuando pusieron en las noticias, me llegó al teléfono la noticia de que hoy se declara oficialmente terminada la pandemia. Mi corazón le dio muchas gracias a Dios por estar aquí, por permitirnos llegar hasta este día, por permitirnos estar aquí hoy 19 de mayo del 2023, porque pasamos esto, porque vivíamos una pesadilla, porque decíamos, escuchábamos muerte aquí, muerte, los hospitales inundados, no había servicio de oxígeno, las filas eran enormes, los súpers quizá en tu localidad se vaciaron porque vino ese pánico de querer tener más alimento, de guardar, de estar preparado para lo que no sabíamos que iba a suceder. Pero hoy, 19 de mayo, estás aquí, estás floreciendo, estás de pie como esa palmera. Estás recibiendo la enseñanza que Dios tiene para ti el día de hoy. Hoy te dice nuevamente, renueva tu deseo de vivir en mi presencia. Vuelve a pedir al Señor ese gozo. Yo sé que lo tenemos, pero a veces las circunstancias nos hacen apartarnos. Vuelve a querer estar con el Señor. Bueno, en el punto número 2, dice, seamos agradecidos. Ya renovaste tu deseo, ya tienes ese deseo de volver a la presencia del Señor. Ahora agradece. Aprendamos a alabar al Señor donde estemos, en la casa, en el transporte, en la oficina, cuando hacemos deporte, en el taller de costura, donde sea, vendiendo, en donde tú te pares, en esa, no sé, ferretería con Marina, en el lugar donde tú estés. Aprende a alabar al Señor y yo sé que lo hacen. Yo sé que ese es nuestro mayor deseo. Bueno, pues aprendamos a alabar y a darle gracias en la mañana, en la tarde, en la noche. A veces sale una canción y no la aprendemos así, ¿no? Porque les está oyendo, se está escuchando, no sé. Deja esas canciones, apréndete esos cantos que servirán como esa alabanza que te va a fortalecer en el día
difícil o en el día malo. Aprende su palabra, memoriza su palabra para que cuando lleguen esos días malos, aprendas a gozarte con esos cantos. A mí me da mucha tristeza cuando hay una muerte o algo y cuando lo están sepultando le ponen canciones y le dicen y todo, ¿no? Y digo, ay, Dios mío, le ponemos más limón a la herida. Y a veces recuerdas y escuchas esas canciones y dices, ay, Señor, qué difícil poder entender que un canto no te marque. A veces me tocó ir a un funeral donde le ponían el rey, ¿no? Yo soy el rey y ya no me acuerdo cómo dice, pero aquí sigo siendo el rey. Seguías porque ya no estás. Que tu alabanza, que tu canto sea algo que te reciba en el cielo y allá cuando se pase lista, mi nombre estará. No recuerdo la tonada de ese canto, pero dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo contento en mi nombre, ay, no me acuerdo. Mi mamá sí se la sabe. Yo contento responderé. Amén. Que ese día respondas contento a esa lista que se va a pasar. Que ese canto siempre tu vida lo llene. Aprendamos a alabar al Señor, queridas hermanas. En el Salmo 100, versículo 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones. No va a pasar, no va a acabar. El Señor sigue. Espíritu Santo, pídele, recuérdanos todas las bondades y las misericordias que el Padre nos ha hecho. Los milagros, el perdón, la salvación, la liberación llevada a cabo en nuestras vidas. Somos privilegiadas de haber escogido sus atrios y habernos acercado al Señor Jesús, que Él haya puesto sus ojos en nosotros. Somos grandemente privilegiadas. Yo le alabo y bendigo al Señor porque me envió, porque un día miró a mi abuelita, a mi mamá, y yo dentro de la presencia del Señor. En el Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. En su presencia somos saciados de lo mejor de Dios, especialmente cuando lo alabamos por encima de las circunstancias adversas, por encima de lo que estés pasando, por encima de las tristezas, de las deudas, del dolor, de la angustia, de la tribulación. Podemos derramar nuestro corazón a Él cada día para ser fortalecidas y renovadas en la esperanza y en la fe. Ay, discúlpenme. Seamos como esas palmeras. Seamos como esas palmeras que no se quiebran. Seamos como esas palmeras que cuando termine ese huracán recuperan sus formas. Por más difícil que esté los vientos, esas aguas tan terribles de lluvia, vuelven a recuperar su forma. Rara vez vas a ver una palmera inclinada. Las palmeras son totalmente derechitas. El Señor te atrae porque te ha escogido para estar con Él y para ser saciado del bien de su casa. Su bien son cosas abundantes en Cristo y en Él no hay escasez, no hay límite a su amor, a su sabiduría. ¿Qué estás necesitando ahora mismo? Piénsalo. Piensa qué estás necesitando, cuál es tu problema, cuál es tu petición delante de Él. Pídeselo con fe y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Santiago 1, 4 y 5 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Fíjense nada más. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces nos hace falta mucha sabiduría, a veces nos hace falta tomar decisiones. Pide a Dios que esas decisiones sean con sabiduría y pídeselo a Él. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de todo lo que necesitamos. Seamos saciados para dar de su abundancia a otros. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha gente que se siente vacía. Hay mucha gente que dice que su vida ha cambiado totalmente por una circunstancia que ha pasado. Bueno, pues para esa gente que Dios nos permita darle esa abundancia de lo que Él nos ha dado. Si no estás saciado, empieza a alabarle, empieza a entrar en su presencia y ser agradecida, aun cuando tengas respuestas pendientes a tus peticiones, aun cuando no haya llegado esa respuesta que tú has pedido. Dale gracias, 1000 gracias al Señor, bendícelo todo el tiempo. Entra en su presencia para adorarle y ser saciado con esos ríos de amor. En Juan 7, 37 al 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que no cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quieres esos ríos de agua viva en tu ser? Ve a Él. Dice, si alguno tiene sed, venga y pídala. Y sobre todo, bébala. Tómala. De nada te sirve un vaso enfrente si tienes sed, si no te lo inclinas y te lo tomas. De nada te sirve una botella llena de agua y tú muriéndote de sed si no haces uso de eso. Bueno, pues Él es el único río de agua viva. Como punto número 3, ya después de que seamos agradecidas, crezcamos hasta florecer y fructificar. En primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice, por lo tanto, desháganse de toda conducta, de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Busquemos con ansias la leche espiritual no adulterada para crecer, madurar, florecer y ser fructíferos. Cuando andamos inapetentes, cuando perdemos el hambre y la sed por el alimento espiritual, ¿sabes qué sucede? Se te bajan tus defensas espirituales, así como el alimento material, que te sientes desganada, que te sientes mal porque, ay, no he desayunado, y ya decimos a veces, estoy mareada, ya estoy a punto de colapsar, ¿no? Porque no he comido nada. Bueno, pues así también te pasa con tus defensas espirituales. Caemos en una desnutrición y ¿sabes qué provoca esa desnutrición? Vulnerabilidad, porque entonces viene el engaño y las mentiras del diablo y sobre todo se las crees. Requerimos la palabra para renovar nuestros pensamientos y creencias y resistir al maligno. Se requiere que la palabra esté en tu mente, en tu corazón y en tu boca. No pasemos ni un solo día sin leer y meditar la Biblia, porque te vas a debilitar y es cuando vienen esos ataques y no vas a saber cómo enfrentarlos. Y lo peor de todo es que los vas a recibir. Lo peor de todo es eso, que empiezan a crear raíces quizás hasta de amargura y tantos problemas que se vienen por estar con esas defensas bajas, con esa desnutrición espiritual. Como palmeras, echemos raíces profundas en su palabra y en el amor de Cristo. No dediquemos tanto tiempo a otras distracciones, a las redes sociales.
¿Sabías que las raíces de las palmeras pueden alcanzar hasta 20 metros de profundidad? ¿Te imaginas? Y más cuando son cultivadas de origen en zonas desérticas o zonas secas. Así pueden permanecer todo el tiempo en el terreno, todo el tiempo evitando que fuertes temporales, que vientos las desplomen. Esto es, imagínate una raíz de más de 20 metros. La palmera cocotera alcanza una altura de 10 a 20 metros y su grosor es aproximadamente de 50 centímetros. Imagínate nada más, la palmera datilera también alcanza una altura de 25 a 30 metros de altura. ¿Te imaginas qué presencia tienen estos árboles, estas palmeras? Bueno, pues así dice, como palmeras, echemos raíces profundas en su palabra, raíces de más de 20 metros. ¿Te puedes imaginar en el amor de Cristo? Eso es leyendo, eso es siempre alabando y viendo su palabra. Bueno, dice Efesios 3:17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Quieres estar fuerte? ¿Quieres resistir los días malos? Habita en la presencia del Señor. Colosenses 1 del 10 y 12 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Qué es fructificar? Fructificar es dar fruto del Espíritu a quienes nos rodean, ser útiles aún en la vejez. Tú has pensado, ya estoy grande, ¿cómo para qué? Bueno, pues tienes y debes de ser útil en esta vejez que Dios te ha puesto, en esta etapa. No sé si sea tu otoño, no sé si sea tu invierno, pero si es tu invierno, hay que llevar esas canas con toda honra, porque has adquirido sabiduría. Si es otoño, esas hojas que se caen es para preservar el tronco, para prepararlo para la estación de la primavera que te contaba al principio. Es para preparar tu corazón para tus generaciones que vienen. Qué hermoso, a mí me llena de gozo esto y digo, Señor, tú no te equivocas, tú hiciste todas las cosas perfectas. Debemos de fructificar, tener una buena razón por la cual levantarnos cada día. Florecer es la estación previa al fruto. No puede dar fruto sin una flor, ¿estás de acuerdo? Señal de que estamos sanos. Si estás dando fruto es que estás sano, prosperando y progresando. ¿Te imaginas esa delicia de cocos y de dátiles que producen las palmeras? Es un fruto agradable. A mí me encanta el coco. Los dátiles no mucho, pero el coco me fascina. Los dátiles tienen hierro, potasio, vitaminas. El coco se obtiene un buen aceite para cocinar. Es el mejor aceite que ahora nuestros nutriólogos nos recomiendan. El agua de coco es totalmente hidratante. Frutos que sacian, frutos que tienen algo bueno, frutos que vas a llenar tu corazón para poder dar a otros. ¿Qué son los primeros frutos? Son los resultantes de un arrepentimiento sincero. Debe de haber cambios reales al buscar la presencia de Dios y obedecer su palabra. No más carnalidad, no regresar a lo mismo, a esa improductividad o incluso a la esterilidad. Si tú te sientes que vas para abajo, ahora declara, voy para arriba en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece tu espíritu en su palabra, fortalece tu vida en él. Esto lo puedes encontrar en Filipenses 3:13 al 14 y en Mateo 3:8. En Juan 15, el versículo 16 y 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
Os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí se resume todo. Este versículo lo resume claramente. Dios nos eligió a nosotros primero. Siéntete con ese privilegio. Yo te decía al principio, el sol es el que define las estaciones. La luz es quien define, el que hace esa fotosíntesis en nuestra naturaleza. Que todo ese cambio, que todo ese despertar, que todo ese amanecer sea llevado a la luz y al sol de nuestra justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener una activación. El fruto de una vida cambiada es abandonar el pecado, salir de los rencores y ir hacia una madurez en el carácter, a imagen de Cristo, obedecer al Señor por amor, para ver lo sobrenatural que para Él es natural, pero para nosotros es sobrenatural, es andar en lo sobrenatural, los milagros, las liberaciones, la prosperidad, etcétera. Todo lo que tú tienes por delante, almera, como esos cocos, como esos dátiles que ayudan tanto, que tienen tantas propiedades. Bueno, pues su palabra tiene lo mismo, esos frutos que deben de permanecer en ti. No hay un invierno para las palmeras, siempre están verdes, firmes y vigorosas. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor es recto y no hay injusticias en él, como lo dice el Salmo 92:15. Sé tú como esa palmera. Sé tú como esas estaciones. Dice, quiero leerte este versículo que está para que la repitas. Y yo quiero poner tu nombre delante de Dios y decir, Señor, enseña a Martita, enseña a Helen, enseña a Yola, a Betty, a Carmelita, enseña a Marina, enseña a esta Betsy, enseña no sé si se me va alguien más, perdónenme, es que aquí ya no me sale. Es cada una de las que estamos aquí. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Yola, Shomara, que cada una de las que estamos aquí, Betty, Dios nos enseñe de tal modo que traigamos a nuestros días esa sabiduría, esa palabra que Dios tiene para ti, que la traigas a tu corazón, que la actives de tu mente a tu corazón. Es grandioso poder entender esto. Anuncia a las siguientes generaciones la bondad de Dios, su amor y su salvación, su perdón y su misericordia. Haz historia en donde tú te pares. Yo un día les dije a mis hijos, preguntando, ¿cómo quieres acabar tus días? ¿Qué quieres hacer cuando ya no estés? Y yo les contestaba, yo lo único que quiero es dejar un recuerdo delante de toda la gente que conozco, de toda la gente que está viéndome, de toda la gente que está a mi alrededor, para dar un buen testimonio y que un día te digan, tu mamá hacía esto o decía esto. Hoy te digo a ti, querida amiga, querida hermana que me escuchas, haz historia en el libro de tu vida. Haz historia y deja huella en lo que Dios te ha dado y para lo que Dios te ha hecho. En la etapa que estés de tu vida. Dice Isaías 27:6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Entrénate, sé buena discípulo, empieza a predicar, a anunciar las buenas nuevas
Es la visión que tiene nuestra iglesia Centro de Vida Lomas. Evangelizar, afirmar, discipular y enseñar. Efesios 4 del 11 al 16. Con esta gran palabra yo te dejo. Haz historia en tu vida. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta palabra que hoy nos has traído. Gracias, Señor, porque hemos visto tu presencia reflejada en nuestras vidas. Queremos ser como esas palmeras que a pesar de los vientos, a pesar de las dificultades, a pesar de las tragedias que vivamos, estemos de pie por tu misericordia. Que seas el sol de nuestra justicia quien rija, Señor, cada etapa de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser útiles. Danos esa convicción, Señor, de que servimos para engrandecer y para predicar tu palabra, Señor. No nos dejes quedarnos con esa mentira que estamos grandes y no podemos hacer ya nada. Anímanos, Señor, a nuestro corazón, a que cada día valga la pena, a que cada día que nos levantemos, Señor, nos levantemos en ti, Señor, teniendo un propósito para ti, teniendo, Señor, una enseñanza para cada día y para los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser de buen testimonio. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestros días, Señor, de la mejor manera que podamos estar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Bendice, Señor, cada día de nuestra vida. Que cada día, Señor, demos esos frutos, que florezcamos, Señor, para dar frutos para una eternidad. Ayúdanos a empezar en nuestra casa, que es donde tenemos nuestro mayor reto, Señor. Ayúdanos a no fingir un amor, Señor. Ayúdanos a que nuestras palabras sean suaves, sean dichas con sabiduría para edificar a nuestros esposos primeramente. Ayúdanos, Señor, a ser quizá ya abuelas, Señor, que nuestros nietos vean un ejemplo. Ayúdanos a ser mujeres valientes. Ayúdanos, Señor, a entregarte frutos, Señor, que permanezcan. Esos frutos que son nuestros hijos y que un día pusiste en nuestros vientres, Señor. Ayúdanos a hablarles, a seguirles compartiendo, a seguir orando, a seguirles levantando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.